Bienvenidos y bienvenidas a Es Noticias. Soy Orlando Pérez y les acompañaré en los próximos minutos con la actualidad de lo que fue noticia en esta jornada. Empezamos con los titulares. Es noticia Ecuador. La violencia se incrementa a pesar del estado de excepción que rige en gran parte del territorio nacional. En las vísperas se registraron al menos 31 muertes violentas en 24 horas. Y por otro lado, los trabajadores llamaron a un plantón exigiendo mejoras salariales. El Frente Unitario de los Trabajadores suspendió la actividad en Quito debido a la reciente ola de COVID, pero en el resto del país se mantuvo la convocatoria. Es noticia argentina. El anuncio de ejercicios militares en las Malvinas por parte del Reino Unido causó el rechazo del gobierno sudamericano y además su reafirmación a la soberanía de este territorio insular y marítimo. Un intento de demostración de fuerza británica, nos preguntamos, sí, pues lo analizamos. Y es noticia a Alemania. Una red ultraderechista con intenciones golpistas fue desmantelada. En un operativo con más de 3.000 efectivos, el gobierno alemán apresó a un grupo paramilitar donde están involucrados exmilitares y donde sus seguidores son afectos a diversas teorías conspirativas. Un hecho de película. Lo veremos. Así empezamos. Es noticia Ecuador. Contrario a la aseveración del presidente Guillermo Lasso Mendoza sobre haber doblegado al crimen organizado, la escalada de la violencia arroja un promedio de 12 muertes por día. 12 homicidios diarios en el Ecuador contradicen el discurso del gobierno que no puede imponer coto a la violencia desatada durante este año. Al menos 31 muertes violentas se registraron en 24 horas, de acuerdo a los datos de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos contra la Vida, a pesar del estado de excepción que rige en varias provincias del Ecuador. Según las autoridades, el aumento de la inseguridad responde, según ellos, a la guerra de carteles por el control regional del narcotráfico. Y por otro lado, a propósito de esto también, sectores sociales reclaman mejoras salariales. Los trabajadores en varias ciudades del país realizaron un plantón en defensa de la vida, el trabajo y la seguridad, que tuvo que ser suspendido en la capital, en Quito, por el incremento de casos de COVID-19. Y para profundizar en el análisis hemos invitado a Carolina Andrade, analista y experta en temas de seguridad e inteligencia, que nos acompaña desde la ciudad de Guayaquil, en Ecuador. Carolina, qué gusto tenerla por acá. ¿Cómo está usted? Hola, buenas noches Orlando. Un saludo a todas y todas quienes nos escuchan, nos siguen y un gusto poder acompañarlos. Gracias por atender esta invitación y sobre todo por la preocupación que existe en el Ecuador. Usted escuchaba hace un momento que el gobierno apela a justificar su actuación porque dice que son estas disputas entre bandas criminales, pero de lo que el relato político de la ciudadanía hace énfasis es que no solamente se matan entre bandas, sino que asaltan en las calles, asaltan en los bares, restaurantes, incluso asesinan a personas en las calles que no tienen nada que ver con el crimen organizado. Si esto es así, entonces, ¿cuál es la real causa del incremento de la violencia en el Ecuador durante el año y que parecería se agudiza en mes de diciembre? Bueno, tenemos ahí claramente hay un tema de fondo que es la crisis social y económica que el Ecuador vive desde antes de la pandemia 2019 con medidas a nivel macroeconómico que han afectado la economía de los hogares ecuatorianos y que fueron justamente atenuados por la pandemia. No se ha dado una respuesta a eso.
hemos visto, incluso usted mencionaba el tema de que los delitos comunes han crecido en uso de violencia criminal, sobre todo en el uso de armas blancas y armas de fuego, pero también miremos lo que pasa con el tema de extorsiones. Las extorsiones también han proliferado e incluso se ha convertido en una forma de subsistencia, de sobrevivir de ciertas personas que usan este medio para atemorizar, generar miedo para poder lograr algún rédito económico a cambio, autoidentificándose que son parte de ciertas organizaciones, pero lo que está de fondo es un tema sumamente social, que también se ve traducido con el aumento que hemos observado de ecuatorianos y ecuatorianas que son detenidos en la frontera entre Estados Unidos y México, que ha sido reportado un incremento récord. Ecuador está entre los 4 o 5 países con mayor aprehensiones, incluso de menores de edad, que no tienen ningún tipo de atención por parte de las autoridades porque solamente están enfocadas en el tema narcotráfico, en el tema de supuestamente vinculado a organizaciones criminales, pero dejan de lado otros asuntos y de igual o mayor gravedad, como el tema de la trata y tráfico de personas, ¿no? Pero a ver, Carolina, una parte es eso, efectivamente, pero la otra es que en el Ecuador es inédito, es casi que desconocido que según reportan algunas entidades, el 73% de los crímenes violentos son con armas de fuego. Es decir, esto no sé si sea tan así, pero si lo fuese, da cuenta de una situación prácticamente inédita, digo en primer lugar, pero segundo es, ¿de dónde sale tanta arma? Porque no es fácil prácticamente en el Ecuador comprar un arma, nadie puede ir a una tienda y comprarla y sabemos perfectamente de dónde sale. Pero al mismo tiempo, lo que remarco en esta interrogante es si esta violencia ocurre con armas de fuego, ¿qué es lo que está ocurriendo en este nivel de criminalidad en el país? Bueno, las armas de fuego sabemos perfectamente quiénes son los países que las producen mayoritariamente, cómo llegan al país, ingresan principalmente por las fronteras. Ahí tenemos debilidades en cuanto a los controles de Fuerzas Armadas, que tienen a su cargo el control del tráfico de armas, municiones y explosivos y que luego ingresan al territorio, principalmente desde la parte que es frontera Ecuador-Perú, para poder dirigirse hacia, ¿no es cierto?, el resto de países de la región y poder servir como moneda de cambio muchas veces contra las organizaciones criminales, pero también para abastecer y fortalecer a los grupos locales que están en conexión con organizaciones transnacionales. Sin embargo, como usted bien lo mencionaba, ese uso no era algo normal en el país. Si bien era siempre un modus operandi de las muertes violentas, el principal instrumento son las armas de fuego, no son las armas blancas, sino las armas de fuego que se utilizan para este tipo de delitos, pero no en la cantidad y en la gravedad que estamos viendo, incluso pasando a ser utilizado con mayor frecuencia en delitos comunes, o lo que se conoce como delitos comunes, como lo que es robo a personas, robo a vehículos, e incluso en estas amenazas que terminan con extorsión y costando la vida a ciertas personas. Entonces ahí vemos un tema de esta debilidad en cuanto a las acciones que debería estar cumpliendo Fuerzas Armadas en su rol de controlar justamente este tráfico de armas. Pero Carolina, también sobre ese tema hay otro debate que vale la pena tomarlo en cuenta en función de que la respuesta del gobierno es colocar a las Fuerzas Armadas en unas tareas que no le competen, sabiendo además que en el Ecuador se ha visto el debate de que el presidente, antes candidato en 2 ocasiones, en el 2012 y en el 2015, dijo que no se debía distraer a las Fuerzas Armadas de sus tareas específicas, que son prácticamente la soberanía y cuidar las fronteras. Ahora dice lo contrario, pero añado un elemento que usted a lo mejor me ayuda a entender mejor, es colocarle a la policía como la salvaguarda, como el ente que lideraría la lucha contra la criminalidad y las Fuerzas Armadas quedarían como supeditadas. Esto ya no crea un conflicto entre dos instituciones que no necesariamente en la tradición ecuatoriana se han llevado bien. Bueno, sí, creo que ha sido siempre, incluso al interior de Fuerzas Armadas, no lo han visto como algo muy adecuado que surja este involucramiento en tareas de seguridad interna, como se lo conoce, para fortalecer lo que está actuando la policía. Pero ahí vemos varios temas. Vemos uno que puede debilitar la real función y misión que tienen las Fuerzas Armadas, que incluso en esa misión que están en este momento cumpliendo, no lo pueden hacer adecuadamente porque se ha limitado los recursos y se ha limitado la capacidad de poder responder adecuadamente a esas tareas. Por otro lado, el colocarlas en este apoyo
a la policía en temas de seguridad interna, principalmente vinculado al narcotráfico y delincuencia organizada, puede generar debilidades de que estos efectivos se contaminen aún más de lo que ya hemos observado en casos que se han hecho público, como narcogenerales o involucramiento en sistemas de captación de dinero o cargando incluso droga, trasladando drogas desde diferentes puntos del país que también pueden incrementarse por esta relación con el trabajo que vendría a ocupar como un apoyo o de manera subsidiaria a la policía. En el fondo, esta medida y esta acción lo que demuestra no es la respuesta, no es la respuesta a la crisis de seguridad, es como el gobierno quiere venderla a la ciudadanía, no es la respuesta, y lo que refleja más que nada es que ha sido incapaz durante los últimos 1 año, 8 meses que ya lleva en el poder, de tomar acciones reales para abordar los temas de fondo. Ante esa incapacidad, entonces, lo que hace es recurrir nuevamente a esa respuesta de militarizar y de generar mayor presencia policial sin abordar los temas que habíamos mostrado al inicio de lo que conversábamos, estructurales, que son los temas sociales, los temas económicos, que la ciudadanía en situación de vulnerabilidad son cooptadas por estas redes de economías ilícitas, y eso fortalece, ¿no es cierto?, esa capacidad de esta criminalidad que compite contra la incapacidad o el vacío que existe de parte del Estado de generar condiciones de trabajo digno o economías formales para que la población pueda desarrollarse y desenvolverse, principalmente en jóvenes y niños que vemos que cada vez están más involucrados en temas de sicariato o en redes de delincuencia organizada. Pero Carolina, ahí vinculo los dos temas que hemos planteado como noticia del día de hoy. Por un lado está el tema de la violencia y por otro lado la situación económica y social que usted plantea y que efectivamente es la matriz, la madre de varias de estas expresiones y fenómenos de violencia. Pero al mismo tiempo lo que estamos viendo es que el movimiento social prácticamente está desarticulado, ni siquiera se puede organizar y convocar una marcha. Es decir, parecería que o se junta el miedo y eso impide y bloquea la protesta social, o por el contrario, frente a esta situación tan delicada y tan difícil, nadie se atreve a protestar. Bueno, creo que no sugeriría que está apagado. Creo que tal vez puede retomarse durante el primer trimestre del próximo año, porque además hay ciertos puntos que dentro de los acuerdos que venían en conversaciones, en el famoso diálogo que se entabló entre las organizaciones sociales y el gobierno, hay ciertos puntos que todavía no se han dado respuesta, que todavía no se ha avanzado en materia, por ejemplo, de lo que es la condonación de ciertas deudas, pero también en lo que es específicamente lograr que los subsidios realmente estén focalizados en los actores que realmente lo necesitan. Entonces creo que son temas que están pendientes, que pueden sumarse a la falta de respuesta y de priorización de recursos para atender la crisis social y económica, sumado a la crisis de seguridad que vive el país, y creo que esos pueden ser elementos que durante el primer trimestre del próximo 2023 pueden nuevamente ir preparando el escenario probable para que se genere nuevas convocatorias o movilizaciones ciudadanas. Creo que por el tema de fin de año siempre no es un momento donde se han observado muchas convocatorias, muchas movilizaciones que generen cohesión o movilización, y creo que hay que pensar cómo esto puede tal vez generar un escenario durante el primer trimestre y de qué forma eso puede ir avanzando hacia realmente una posición mucho más fuerte que pida al gobierno realmente que tome acciones y que no siga perdiendo el tiempo y siga siendo reactivo ante las crisis que vive el país social y de seguridad. Claro, y ahora quiero entrar en el terreno de lo político porque apreciamos mientras usted conversaba la alocución del presidente Guillermo Lasso en cadena nacional a propósito de lo que él plantea como una solución, y es mandar al Congreso Nacional, a la Asamblea Nacional, un proyecto de ley para que se pueda vincular a las Fuerzas Armadas con la policía en las tareas de seguridad. Ahí él dijo algo que ha sonado muy fuerte entre algunos sectores políticos, y es que aquellos que están en contra de este proyecto en principio y de la consulta popular estarían a favor del narcotráfico, de la narcopolítica, etcétera, etcétera. Este discurso reiterado, este relato y narrativa mediática también se ha instalado para defender esta situación. Yo le pregunto ahí entonces, si esto está planteándose en esa dirección y en esa dimensión, ¿hasta dónde puede calar el discurso del presidente en la conciencia, en la conversación pública de los ecuatorianos y de las ecuatorianas, si sabemos que todo esto no tiene un acento en la realidad? Bueno, creo que en primer lugar hay que partir de entender que el presidente Lasso tiene un nivel de aprobación y de aprobación y de
y de valoración de la gestión de su gobierno muy bajo. En poquísimos meses creo que está entre el 15 o en el mejor de los casos 16, 17%, si no me equivoco. Entonces, él posicionándose como vocero, además de una narrativa que ha sido insistente desde el año 2019. Desde el año 2019, el expresidente Moreno y el actual presidente Guillermo Lasso han insistido justamente en esa polarización entre narcotráfico y las personas de bien. Entonces, los narcopolíticos y las personas de bien que están a favor de quien está en ese momento en el poder. Lo mismo lo recuperó el gobierno durante la movilización de junio de 2022, generando o intentando generar esta polarización, y lo que se ha demostrado, sobre todo en las encuestas de opinión, es que la población primero no confía del interlocutor y tampoco cree en esa polarización. Puede buscar generar miedo y generar una posición a favor de la consulta del gobierno, pero lo veo bastante improbable y difícil, sobre todo tomando en cuenta quién es el vocero de esta narrativa, y también porque ya es algo reiterativo, que lo único que ha demostrado es el intento de politizar las respuestas y las políticas de seguridad que no existen, que no se aplican, y que la gente día a día en la calle, cuando quiere salir a trabajar, cuando quiere salir con sus niños, en su familia, se da cuenta que no se está tomando ningún tipo de acción real para que la inseguridad que viven o el temor de poder vivir un atentado o de perder la vida cambie. Entonces creo que ahí está realmente el sentir de la población, que no ve que hay una respuesta por parte del gobierno, y es por eso que vemos un gobierno que cae en picada en su nivel de aprobación. Y siendo así, entonces, Carolina, no quiero dejar de preguntarle algo que es clave para nuestra región y para nuestra audiencia en Telesur. En nuestra región de América Latina no se están viviendo procesos ni fenómenos como se vive en el Ecuador. Esto parecía del pasado en Colombia, en Perú, bueno, en México se continúa, pero en América del Sur no se habían visto este tipo de fenómenos. ¿Cómo se entiende entonces que, siendo así, lleguen altas autoridades de seguridad de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y no se haga nada? Parecería que se repite el mismo libreto que ocurrió en su momento con Colombia. Bueno, creo que ellos han hecho eco al llamado del gobierno de supuestamente fortalecer la cooperación internacional. Esa cooperación internacional se ha venido conversando ya durante varios meses, pero la pregunta es en qué se ha traducido de manera efectiva en el día a día de la gente. ¿De qué forma esa cooperación está realmente cambiando la inseguridad o el miedo que tiene la población? No lo hemos visto eso traducido en políticas, pero sobre todo en políticas que asigne recursos, que priorice recursos. Lamentablemente el gobierno se ha conformado con pedir que sea la cooperación internacional quien dé los recursos para que se puedan implementar las acciones de un supuesto plan o una supuesta estrategia de paz y seguridad que todavía no conocemos, que es un documento reservado y que solamente ha sido tratado en Consejo de Seguridad Pública de manera muy general, y ha sido tratado con organismos internacionales que han visitado el país. Entonces eso lo que demuestra es poca transparencia, poca apertura a que esa estrategia sea, ¿no es cierto?, pueda ser fiscalizada incluso por la comisión de la Asamblea, no puede ser fiscalizada, y eso, como decía, no se traduce en acciones reales. Entonces ahí nos queda una gran pregunta. Estas visitas, estos encuentros, ¿en qué realmente se están traduciendo? Si se van a traducir en la adquisición de tecnología, ¿a qué tipo de tecnología esto está respondiendo? ¿Es tecnología que le es útil al país? ¿Esa inversión que el Estado piensa hacer va a ser una inversión adecuada a los beneficios de las y los ecuatorianos, o es una inversión que va a responder más al interés de corporaciones que muchas veces también generan su lobbying a través de ciertos actores, ¿no es cierto?, internacionales? Entonces ahí tenemos varios temas que la Comisión de Seguridad Integral de la Asamblea Nacional debería ya estar haciendo una fiscalización, sobre todo tomando en cuenta lo que pasó con el famoso sistema israelí Pegasus, que en este momento incluso en El Salvador se están tomando algunas acciones legales por parte de periodistas y por parte de algunos actores contra esta empresa por todo el espionaje que se generó a diferentes actores políticos, de periodismo y también de la oposición en diferentes países. Entonces, no se conoce, como decía, qué tipo de tecnología se va a comprar ni qué tipo de programas o diferentes ámbitos están analizándose, y no se quiere transparentar esto adecuadamente hacia los organismos que tienen que fiscalizar, lo cual sí genera una gran interrogante. Claro que sí. No me quedo
Tranquilo con este último tema y le pido una respuesta corta, por supuesto, a Carolina por cuestiones de tiempo, pero el cambio de los mandatarios, por ejemplo, en Brasil, en Colombia, los nuevos acercamientos de Venezuela con Estados Unidos, bajar las tensiones, ¿en qué coadyuva a que la región tenga menos incidencia por parte de los Estados Unidos y quede prácticamente solo Ecuador? Bueno, esperemos que no pase nada en Perú, Paraguay y Uruguay frente a esa narrativa también de Estados Unidos de ser ellos quienes imponen el libreto de seguridad en nuestra región. Bueno, creo que sí, eso se ha mirado cómo se está planificando relanzar la cooperación regional entre los países. Colombia, Venezuela, Surinam en la última COP tuvieron un pronunciamiento sobre reactivar la cooperación amazónica, en general la cooperación sudamericana, y creo que eso lo que hace justamente es generar un espacio de diálogo, de discusión que pueda conversar a partir de intereses comunes con otros países, con la Unión Europea, con Estados Unidos, con China, y eso es lo que tenemos que apostar como región, que creo que es algo pendiente para generar un contrapeso ante, ¿no es cierto?, los intentos muchas veces de generar en cambio divisiones y posiciones que no responden a una visión o una estrategia regional para abordar estos temas, porque al fin y al cabo los temas de seguridad, los temas sociales, económicos, son transversales a la región. Y mientras la región sea capaz de poder tomar sus propias posturas y sus propias acciones de manera conjunta, vamos realmente a poder tomar acciones en beneficio de los pueblos y de los ciudadanos y no solamente responder a otros intereses a nivel geopolítico que podrían tener en nuestra región hacia diferentes lados a favor o en contra, cuando tenemos que primero preocuparnos de lo que pasa al interior de nuestros países y con nuestras personas. Gracias, Carolina. Siempre será importante y muy trascendente conversar con usted. Le mando un abrazo, que esté muy bien. Muchísimas gracias, que estén muy bien. Saludos. Gracias a Carolina Andrade a propósito de la situación que vive en el Ecuador, lamentable, dolorosa, dramática y que, hay que decirlo, va a terminar el año con los peores índices de inseguridad, de muertes violentas, lo que nunca antes se había visto y por supuesto el señor Guillermo Lasso sigue apelando a que la solución está en las Fuerzas Armadas. Ya se vivió en eso en Colombia, ya se vivió en México y ya sabemos cuáles son los resultados. Hagamos la primera pausa. Al volver, es noticia argentina. El anuncio de ejercicios militares en las Malvinas por parte del Reino Unido causó el rechazo del gobierno sudamericano y además su reafirmación en la soberanía de este territorio insular y marítimo. Un intento de demostración de fuerza británica, lo analizamos. Es noticia argentina. El gobierno presidido por Alberto Fernández rechazó el anuncio de las maniobras militares en territorio de las Malvinas. La Cancillería del país sudamericano mantiene su reafirmación de soberanía en el territorio insular y marítimo. El gobierno de Argentina dio a conocer este jueves que presentó una protesta formal ante Reino Unido debido a la intención de este último país de realizar ejercicios militares en las Islas Malvinas, territorio que la nación suramericana considera legítimamente suyo, e involucrar en esas maniobras a grupos de militares de Kosovo. El martes pasado, la Cancillería convocó a la embajadora del Reino Unido en Buenos Aires, Kirsti Hayes, a quien le transmitió su rechazo a estos ejercicios y al propósito de introducir nuevos actores militares en una parte integrante del territorio argentino. La nota formal de protesta fue entregada a la diplomática británica por el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Guillermo Carmona, y el subsecretario de Política Exterior, Claudio Rosenquay.
El texto señala que la iniciativa militar llevada adelante por el Reino Unido constituye una injustificada demostración de fuerza. Además, enfatiza que se aparta de los llamados hechos por la Organización de las Naciones Unidas para que ambas naciones retomen las conversaciones y le hallen una solución definitiva y pacífica a esta disputa de soberanía. Entre otros aspectos, dejó claro que realizar estos ejercicios militares contraviene la resolución 3149 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la cual insta a las partes a que se abstengan de adoptar decisiones unilaterales relativas a las Malvinas. Apuntó a que la presencia militar extrarregional en las islas se contrapone categóricamente con la permanente voluntad de la República de Argentina de resolver la controversia por medios pacíficos, de conformidad con el derecho internacional y las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas. Argentina mantiene su reafirmación de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. Y a propósito de esto, más temprano nuestro corresponsal Juan Carlos Bartolota hizo el siguiente reporte. Nos brinda esta información desde Buenos Aires. El gobierno argentino rechazó la intención de enviar nuevas tropas militares a las Islas Malvinas por parte del Reino Unido, lo que constituye, según expresó la Cancillería de este país suramericano, una injustificada demostración de fuerza y un deliberado apartamiento de los llamamientos de numerosas resoluciones internacionales de la Asamblea General de las Naciones Unidas y de otros foros internacionales que instan tanto a la Argentina como al Reino Unido a reanudar las negociaciones a fin de encontrar una solución pacífica y definitiva a la disputa de soberanía que involucra a ambos países en la cuestión de las Islas Malvinas. Asimismo, señala el comunicado del Palacio San Martín, sede de la Cancillería de este país, se rechaza en forma categórica el supuesto carácter de misión de paz que se pretendería darle a la referida actividad militar por resultar totalmente injustificada. La envía de fuerzas de seguridad kosovares al Atlántico Sur contraviene específicamente la resolución 3149 de la Asamblea General de las Naciones Unidas que insta a las partes, esto es Argentina y Reino Unido, a que se abstengan de adoptar decisiones unilaterales que entrañen la introducción de modificaciones en la situación mientras las islas están atravesando el proceso de negociación recomendado por la misma Asamblea que, por supuesto, el Reino Unido no respeta. Esta nueva presencia militar en el Atlántico Sur contradice otras resoluciones de la Asamblea General sobre zona de paz y cooperación en el Atlántico Sur, que entre otras disposiciones exhorta a los estados de todas las demás regiones, en especial los estados militarmente importantes, a que respeten escrupulosamente la región del Atlántico Sur como zona de paz y cooperación, en particular mediante la reducción y eventual eliminación de su presencia militar en esta región, que contrariamente el Reino Unido insiste en incrementar. Asimismo, se recuerda que la República Argentina no reconoce la declaración unilateral de independencia por parte del Parlamento de Kosovo ocurrida el 17 de febrero de 2008. Ahora vamos a profundizar en el tema con Jorge Kreines, periodista y analista político internacional. Nos acompaña también desde Buenos Aires, Argentina. Jorge, qué gusto de nuevo tenerte por acá. ¿Cómo se interpreta esto después de lo que escuchamos de Juan Carlos Bartolota? ¿Hasta dónde se podría llegar? ¿O quizás es un hecho más que se suma a los tantos en los que Gran Bretaña parece ignorar la existencia de Argentina? El gusto es mío, Orlando. Un saludo a la audiencia de Telesur. Sí, efectivamente, el viejo imperio colonial británico en decadencia y en crisis dentro de su propio país, una severa crisis económica con sectores con hambre, pretende avanzar en su proyecto de militarización del Atlántico Sur. Las Islas Malvinas constituyen un enclave que no se constituye solamente por el territorio de esas islas relativamente pequeñas, sino por las riquezas que los mares circundantes contienen. Y además, estratégicamente, desde allí pueden controlar la navegación en toda la región marítima, el paso interoceánico por el sur, que sería importantísimo si se llegara por algún motivo a cerrar el canal de Panamá, y el acceso a la Antártida. El Tratado Antártico vencerá dentro de unos años y son varias las potencias que están en alerta para empezar a explotar los recursos naturales de lo que es el refrigerador del hemisferio sur del planeta. De manera que la presencia es una presencia colonial, pero también es una presencia
imperialista de carácter estratégico y persisten en militarizar, pero además de provocar a la República Argentina y a toda América Latina y el Caribe, e incluso a los territorios, a los países africanos que consideran al Atlántico Sur como una zona de paz y libre de armas nucleares, una zona de cooperación, en realidad también están provocando a la República de Serbia, allí en Europa, dado que están enviando contingentes de una supuesta república independiente como es Kosovo, que en realidad está ocupada, es una provincia de Serbia ocupada por la OTAN. De manera que al participar tropas kosovares, es evidente que Inglaterra no actúa de su propia parte, sino particularmente en nombre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la misma que está provocando una situación de guerra en el centro-oeste europeo. De modo que la posición de la Cancillería argentina, que ha expresado el embajador Guillermo Carmona a la embajadora de Londres, aquí en Buenos Aires, ha sido absolutamente correcta y merece el respaldo de todo el pueblo argentino y de toda América Latina unida. De modo que es una amenaza a la paz. Claro, pero Jorge, ahí precisamente quisiera apelar a tu conocimiento en la siguiente línea de reflexión. Lo que hace Gran Bretaña ocurre en medio de un conflicto en Ucrania, donde la OTAN ha tenido un protagonismo especial, particular, con Estados Unidos prácticamente como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de la OTAN hacia Rusia. Si esto que ocurre en las Islas Malvinas está ligado a esta situación que se vive con Ucrania y Rusia, ¿qué es lo que está diciéndonos este mensaje? ¿Hasta dónde las fuerzas hegemónicas militares del planeta quieren reafirmar su poderío? Y nos dicen, ustedes tienen que quedarse prácticamente quietos viendo el escenario que nosotros aquí dibujamos. Bueno, en el plan de los Estados Unidos está el reseteo de la situación mundial, el reseteo de la economía del mundo. Están en una política que afecta notablemente a los pueblos de Europa Occidental, les corta las cadenas de suministros energéticos, alimentarios, debilita seriamente a los gobiernos europeos que lamentablemente siguen el mandato de Washington como perritos falderos, como mascotas de Washington, y en ese sentido forma parte de ese reseteo también. Recordemos que el Reino Unido se separó de la Unión Europea a través del llamado Brexit y es el principal aliado de Washington. La presencia del Reino Unido en las Islas Malvinas, en el Atlántico Sur, muy cerca de las costas argentinas, es aprovechada en esta circunstancia y esto no es solo contra la Argentina, esto forma parte del reseteo global y tratar de asegurarse por la vía militar los ingentes recursos naturales de las profundidades marinas, minerales, pesca, tierras raras, petróleo y gas y el acceso a la Antártida cuyos recursos naturales bajo los cielos todavía no podemos medir su importancia. De modo que es una estrategia de reseteo global y se ve involucrado particularmente Argentina, cuyo gobierno no solamente debiera reaccionar en esta cuestión de soberanía, sino también en otras cuestiones, porque lamentablemente el gobierno anterior neoliberal del presidente Macri dejó una deuda externa con el Fondo Monetario Internacional que limita la soberanía del país y obliga a determinadas políticas económicas que el pueblo argentino no desea. De manera que es un conjunto de situaciones que afectan a la Argentina y que ojalá pueda continuarse con una línea de acción que enfrente estas políticas coloniales de este tiempo, que son asociadas al imperialismo y a la política guerrerista de la OTAN, porque la crisis capitalista impide competir a Estados Unidos, al Reino Unido, con las potencias emergentes como China, Rusia y otras, que son nuevos centros de poder, y ellos el único recurso con el que pueden competir es con la apelación a las fuerzas militares. Y por eso están poniendo en riesgo la paz tanto en Europa como en América del Sur en este caso.
Gracias, Jorge. Siempre será importante escuchar tu criterio y la reflexión que provoca estos temas desde tu mirada y tu reflexión, por supuesto, política también. Gracias. Un abrazo a la distancia, Jorge. Adiós. Un abrazo. Gracias a Jorge Kreines. Última pausa. Al regreso es noticia Alemania. Una red ultraderechista con intenciones golpistas fue desmantelada en un operativo con más de 3.000 efectivos. El gobierno alemán apresó a un grupo paramilitar donde estarían involucrados exmilitares y también sus seguidores son afectos a diversas teorías conspirativas. Un hecho de película. Lo veremos. Es noticia Alemania. El gobierno informó que desmanteló una red terrorista de ultraderecha que planeaba dar un golpe de Estado y formar una junta militar de transición. Más de 3.000 agentes de la fuerza pública participaron en un operativo a gran escala que desarticuló una organización ultraderechista que pretendía ejecutar un golpe de Estado. La Fiscalía General del país europeo informó que 25 personas que formaban parte del grupo fueron arrestadas en redadas que se realizaron en 11 estados. Según los investigadores, esta red tiene por nombre los Reichsbürger, ciudadanos del mundo en español, y están en contra del sistema democrático. La organización reconoce el marco jurídico establecido por el Reich alemán antes de iniciar la Segunda Guerra Mundial, en la cual Adolf Hitler fue derrotado por los aliados. Los detenidos están acusados de planificar atentados en contra del Parlamento y de altos funcionarios del Ejecutivo. Los integrantes tenían previsto instaurar un gobierno mediante una junta militar de transición, por lo cual algunos miembros del Legislativo, representantes de derecha, están siendo investigados. La ministra de Interior, Nancy Faeser, indicó que estos militantes actúan movidos por la violencia y las teorías conspirativas. Entre los detenidos se encuentran exfuncionarios de las Fuerzas Armadas, así como la antigua diputada del Partido de Derecha Alternativa para Alemania, Birgit Malsack-Winkemann. Este operativo de captura ha sido uno de los más grandes desplegados en este país en los últimos años. Para profundizar y tratar de entender este tema, hemos invitado a Manuel Salvador Espinosa. Él es director del Centro Regional de Estudios Internacionales CREI, quien nos acompaña desde Managua, Nicaragua. Bienvenido, qué gusto tenerlo por acá. Para no perder mucho tiempo, ¿cómo se explica esto? ¿Parecería que se repite lo que ocurrió con los partidarios de Donald Trump o es algo que lo particulariza? ¿Y hasta dónde esto está revelando cosas que están más arraigadas en una situación que no se ha conocido, quizás por el Mundial, quizás porque la prensa no lo trata adecuadamente? ¿Cómo nos explicamos esto? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bien, me parece que lo que estamos presenciando tanto en Alemania como inclusive en el plano latinoamericano reciente, se trata de una oleada de la ultraderecha, ultraconservadora global, ¿verdad? Que está tratando de consolidar ciertas posiciones ante los cambios del orden mundial que se está gestando, sobre todo en el plano europeo. Me parece que en Alemania, ¿verdad? Las fuerzas atlantistas, proatlantistas alemanas, que están urgiendo de una mayor participación de Alemania a favor del gobierno nazista en Ucrania, ¿verdad? Está tratando de empujar a este país a una posición un tanto más confrontativa contra Rusia. ¿Por qué este momento de ese intento fallido de golpe de Estado? ¿Por qué ese intento de
instaurar una jefatura militar, ¿verdad? Y estamos viendo estructuras consolidadas con objetivos consolidados en términos de una coyuntura bastante difícil para el plano europeo, donde Europa sigue como vagón de tren de la política anglosajona, ¿verdad? O se crea una Europa unida, pero sin tanta influencia y tanta obediencia a los norteamericanos, ¿verdad? Inclusive una Europa, la parte más importante, desunida del anglo-globalismo y un poco más orientada hacia Rusia y China por las tendencias geopolíticas de la construcción de una Euroasia fuerte. Claro, pero entonces frente a esta situación yo le quería preguntar, si existe esta corriente de derechización, ¿se puede llamar también que es una corriente fascistoide que apunta hacia devolvernos a escenarios como los que se vivió en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial? ¿Hasta dónde esto está colocándose en una dimensión que puede resultar incluso incontrolable por los gobiernos que se autodenominan democráticos en Francia, en Alemania, en Austria, etcétera? Es decir, ¿esto apunta hacia esa línea o me equivoco? No, de alguna manera no se equivoca. Recordemos que en lo que nosotros conocemos como operaciones geopolíticas de política exterior de las potencias, la introducción de un sinnúmero de ejes de acciones tácticas y estratégicas en función de penetrar tanto países, penetrar regiones, penetrar zonas geográficas, ¿verdad? Y zonas geoculturales. Se utilizan muchos patrones ideológicos como el evangelismo por un lado, pero a nivel global. Estas son acciones globales de geopolítica, o en este caso elementos o corrientes ideológicas como el fascismo, el nazismo, y en Europa ya hemos visto una serie de periodos donde la radicalización de la política, ¿verdad? El advenimiento de la ultraderecha ha sido posible. Y esto quiero volver a la lógica de las operaciones geopolíticas globales, porque en América Latina sucede lo que estamos viendo en Perú, en Argentina, el pinochetismo en Chile está a flor de labio, el macrismo de regreso, el bolsonarismo. Entonces son elementos ideológicos que son parte de este instrumental, de este sinnúmero de acciones de operación de geopolítica, de política exterior de las potencias, las que con plena planificación y ejecución implementan este tipo de situaciones, de acciones desestabilizantes como la que estamos abordando ahorita en Alemania. Claro, pero uno se sorprendería si titula mañana golpe de Estado en Alemania. Uno esto no se lo imagina, no se lo prevé, no está en el libreto tradicional de lo que ocurre con Europa. La pregunta que cabe entonces es, ¿están insatisfechos con el gobierno actual? ¿Hasta dónde este gobierno puede vulnerar o afectar intereses de sectores radicales como estos que han intentado este plan? ¿O por el contrario es esta corriente que incluso en Italia, en Francia y en otros países se va cimentando cada día más para, por un lado, ganar protagonismo y segundo, para irse colocando como una fuerza política? Porque vimos quién ganó las elecciones en Italia, sabemos de qué tendencia es la actual primera ministra de Italia. Si esto es así, ¿de qué Europa estamos hablando en la tercera década de este siglo? Bueno, lo que pasa es que insatisfacciones podemos presenciar de dos corrientes. La insatisfacción popular, ¿verdad? Por los estragos económicos que la política europea de sanciones contra Rusia le ha ocasionado a ellos mismos en función de recortes energéticos, alzas de precios, desempleo, un sinnúmero de cosas que las conocemos. La otra es de las corrientes de la élite de poder atlantista, porque en Alemania hay por lo menos tres componentes que se diferencian en esa élite de poder. Los atlantistas, ¿verdad?, que están a favor de una alianza total con los anglosajones, Estados Unidos, Inglaterra, los nacionalistas, ¿verdad?, los que propugnan por una Alemania
independiente, libre, que genere el mismo poderío que ellos obtuvieron durante la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Con sueños como lo que escribe o que escribió Hitler en su memoria Mein Kampf, ¿verdad? En su Mi Lucha, de crear un imperio a tantos miles de años. Por eso es que este movimiento se llama los ciudadanos del Reich, los ciudadanos del imperio, y con por lo menos sueños de dominación continental, ¿verdad? Y están aquellos que están inclinados a facilitar una mayor fortaleza de la misma Alemania, pero dentro del plano euroasiático, consolidando un poder geopolítico de tierra fuerte que una a estos dos continentes como una viabilidad de poder global, ¿verdad? Entonces, estas pueden ser las razones que motiven a esta élite de poder ultranacionalista conservadora que no están tan desligadas ahora con los atlantistas, ¿verdad? Ni con los planes de desestabilización europea que tenemos norteamericanos en función de rehacer una nueva guerra fascista, nazista contra Rusia. Por eso decía el comandante Fidel Castro que en nombre de la democracia la próxima guerra iba a ser igual con los mismos fascistas de siempre. Claro, y además añadiría un elemento para el análisis en función de lo que acaba de mencionarnos, y es que el presupuesto del próximo año de Estados Unidos incluye más apoyo a Ucrania, y la propia Unión Europea plantea reorganizar su presupuesto, la adquisición de armamento para fortalecer, dicen ellos, la defensa de Ucrania. Si esto es así, entonces ahí hay dos preocupaciones que se vinculan una con la otra directamente: el incremento de la producción de armamento, el incremento de intervención militar, por supuesto, en Europa, y la segunda también es la pobreza, porque hay hambre en Gran Bretaña, se viven situaciones difíciles en España, en Italia, con índices de precariedad incluso en sectores laborales y de migrantes muy, muy difíciles. ¿Cómo entender entonces que estos dos elementos no estén en la conciencia de los demócratas, de los socialdemócratas, que hablaron en su momento después de la Segunda Guerra Mundial de restablecer un cierto orden de bienestar para sus pueblos y naciones? No están en la conciencia de esta fuerza política porque su adoctrinamiento posterior a los trágicos resultados para ellos de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Cuando el Ejército Rojo se tomó el Reichstag y venció la Unión Soviética a la Alemania hitleriana, porque sencillamente ellos no fueron educados en esa parte de la historia. Si usted conversa con muchos alemanes, de los oriundos de la Alemania federal en aquel entonces, durante la Guerra Fría, le van a decir de que ellos, al llegar al periodo del inicio de la Segunda Guerra Mundial, la formación se terminaba y borraban toda esa parte de 1941 a 1945, donde se da la Gran Guerra Patria, ¿verdad? Y después del 45 ellos retornaban a estudiar la historia. O sea, sin historia no hay conciencia. Y por eso la población en general desconoce el aventurismo alemán fascista de la Segunda Guerra Mundial y la lección o la victoria que les propició, la derrota que les propició la Unión Soviética. Entonces, cuando no hay conocimiento histórico y no hay conciencia, hay mayor facilidad de volver a repetir esos enormes errores y crímenes. Pero aquí hay otra cosa. Todo este tipo de cambio de régimen, ya sea producto de elecciones o producto de medidas forzadas como este golpe de Estado, tiende a preparar el accionar para el próximo año. Y uno de los problemas que muchos de los medios mediáticos occidentales no anuncian, no describen, es que dentro también de la élite de poder alemán está un serio descontento por esa inclinación a ser vagón de tren en la política exterior norteamericana, que ya están pagando los resultados, ¿verdad? Que al final ellos saben de que el teatro de guerra va a ser el plano europeo, y que Alemania, la mejor economía de Europa, está siendo como la reina que van a sacrificar y de reina la están tirando a un simple peón que van a sacrificar, como pueden sacrificar ahora a Ucrania, ¿verdad? A Francia y a la misma Italia. Entonces, ahí está el dilema de
no se anuncia mucho que dentro de la cúpula alemana hay muchos que se resisten, no solo al incremento de la defensa, sino al continuar enviando todo tipo de armamento que Ucrania, en su derrota estratégica en la operación militar rusa, está obteniendo, y que al final los mismos alemanes entienden que lo que le manden ya no los va a salvar. Claro que sí. Gracias, Manuel. Muy importante lo que acaba de mencionar. Por supuesto, nos da para otro programa este último tema, pero efectivamente por ahí también entendemos lo que está pasando en este momento en Alemania, pero también en Europa. Le mando un abrazo, que esté muy bien. Muchas gracias. Igual, abrazo. Saludos. Gracias a Manuel Salvador Espinosa, con quien hemos podido entender en gran medida lo que ocurre estos momentos en Alemania. Volveremos sobre estos temas. Mañana estamos aquí para atender la necesidad informativa de nuestra audiencia. Ahí nos vemos.